Buenos días a todos y en primer lugar también felicitar al Instituto y a la coordinación técnica y científica de este seminario y el que me dé la oportunidad, pues de alguna forma, también con el privilegio que te da el formar parte de la organización del evento, pues hablar un poco de nuestro libro, que en este caso pues sería hablar de la trayectoria en la conservación de la biodiversidad de GREFA en sus más de 40 años de trabajo en pro de la conservación de la naturaleza. Es integrando biodiversidad en procesos constructivos, es el tema general, pero yo lo voy a versar un poco de una forma más general y me voy a basar en dos documentos, dos manuales que hicimos hace más de una década dentro con la Fundación Santander Central Hispano y Fundación el Banco Santander, uno que era el de Desarrollo Sostenible de Hábitat Humano y Biodiversidad y el otro el de Recuperación de Fauna Autóctona. He preparado un cóctel para haceros una presentación muy general de lo que es la actividad de GREFA en pro de la conservación de la biodiversidad, de la fauna silvestre autóctona en diferentes ambientes y en diferentes hábitats. Entonces, bueno, hemos separado en tres bloques lo que son los paisajes naturales, los paisajes culturales y el hábitat humano. Por son líneas de trabajo que llevamos aplicando, desarrollando desde hace 40 años en diferentes hábitats. Voy a empezar por los paisajes naturales y nuestra trayectoria en este campo. Evidentemente, como presentación, un ambiente natural, un espacio natural son zonas sin grandes modificaciones hechas por el ser humano o alteraciones de origen antrópico. Entonces, estamos en un planeta donde somos más de 8.000 millones de habitantes. En las próximas décadas alcanzaremos los 12.000 millones de habitantes. Y la realidad es que hoy, en lo que es la superficie terrestre del planeta, quedan muy pocos rincones vírgenes sin que la presencia humana haya alterado o modificado ese paisaje natural. Se habla de que no más de un 3% ubicado, pues como veis en esos mapas, en determinadas zonas del planeta, de determinados países. ¿Esto qué significa? Pues bueno, pues que estamos en un mundo, en un planeta muy humanizado y que seguirá humanizándose más. De hecho, por eso la importancia también de este seminario, de que sepamos incorporar toda la biodiversidad también a ese hábitat humanizado que se está desarrollando a un ritmo brutal en las últimas décadas y principalmente y sobre todo en los últimos siglos, en el último siglo, ¿no? Entonces, los paisajes naturales, ¿por qué se caracterizan? Pues una baja densidad de población, es decir, hay muy poca población en esos hábitats, en esos paisajes, en esos hábitats naturales, escaso desarrollo de infraestructura, lo que permite que las especies y los ecosistemas se mantengan, puede haber fluctuación, puede haber movimientos, corredores entre las especies y que los recursos naturales intactos están bien conservados, los recursos naturales. Esto sería. Entonces, bueno, pues ¿qué importancia tienen los paisajes naturales? Obviamente, el alto valor ecológico que tienen, porque son sitios donde todavía se reproducen procesos ecológicos de mayor o menor intensidad, son reservorios de biodiversidad, que también son muy importantes a la hora de valorar en el futuro determinadas y de contemplar las especies como solución a muchísimos problemas que se plantean en nuestras sociedades. Contribuyen de forma activa a la regulación del clima, eso lo sabemos sobre todo con las selvas tropicales, neotropicales, etcétera, etcétera, con los grandes bosques, con los bosques del norte. Y estos paisajes naturales normalmente tienen unas disposiciones gubernamentales de protección que impiden su modificación o que los protegen. Eso en teoría, porque luego ya estamos asistiendo también a deterioros de muchísimos de esos paisajes naturales. No voy a mencionar casos como la Amazonía, todas las selvas tropicales, donde día a día pues hay amenazas que ponen en riesgo todos los procesos que se producen en esos lugares y que afectan directamente a muchas de esas especies que viven únicas en esos sitios. Podemos entender un paisaje natural, pues las reservas naturales, los monumentos naturales, los parques nacionales, los paisajes protegidos. Y pues un poco nosotros siempre hemos intentado buscar en esos paisajes naturales especies emblemáticas que le den un poco ese carácter
o esa idiosincrasia a cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos ahí veis algunas especies que están presentes en nuestro país, como puede ser el lince ibérico, que siempre lo vinculamos con el bosque mediterráneo, el buitre negro con esas masas de encinar o alcornocales que están en el suroeste de la península, aunque con los años también se ha ido expandiendo a otras zonas, el urogallo en esos montes cantábricos de montaña, el oso también vinculado a esas cordilleras y esas zonas de montaña. Entonces, bueno, son individuos que están. Y en este campo, en estos espacios naturales, pues la trayectoria de GREFA desde esos 40 años y a partir también del hecho de que tenemos un hospital de fauna salvaje, un centro de recuperación, pues hemos desarrollado muchísimos trabajos, muchísimos proyectos encaminados a estos espacios naturales. Entonces, por mencionar algunos, pues tendríamos el buitre negro en el Prepirineo de Lérida y en la Sierra de Demanda, que eran dos sitios donde la especie había desaparecido hace más de 200 años, que el hábitat está bien conservado y que ha permitido hacer proyectos de reintroducción o de reforzamiento en algunos casos, ¿no? Entonces, hoy en día, estos dos espacios naturales ubicados en el Pirineo, como digo, y en la Sierra de Demanda, pues albergan ya esas colonias de buitre negro, que era el objetivo del proyecto. La águila de Bonelli, que es una especie de ambiente mediterráneo, pues que estaba en peligro crítico, en una situación crítica de conservación, pues hemos contribuido a crear nuevos núcleos reproductores, pues por ejemplo en la isla de Mallorca, donde había desaparecido y en la que hoy, a fecha de hoy, pues hay ya más de 12 parejas reproductoras en el archipiélago balear. En los Encinar, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, pues prácticamente también había desaparecido y hoy ya tenemos 12, 13 territorios donde en la fecha de hoy ya se están reproduciendo muchas de esas parejas, ¿no? Con otras especies, pues hemos trabajado en Sicilia con el buitre leonado, con el galápago europeo también en zonas de cuencas hidrográficas relevantes y que, bueno, una especie sensible pues, a determinados efectos de contaminación. Y una vez que se han paliado los problemas que tenían estas especies, hemos reintroducido, hemos reforzado las poblaciones, o el águila real en el noreste peninsular, Portugal, Galicia, donde hemos reforzado las escasas poblaciones de esta especie en esos territorios. Bueno, es un poco, dentro de esta trayectoria, habría muchísimos más casos, pero poner algunos ejemplos, ¿no? Luego estamos en paisajes culturales, que se ha mencionado hace un momento. A mí me parece súper importante este aspecto, este tipo de paisajes, porque al final estamos hablando de un paisaje que es aquel que, a diferencia del paisaje natural, es aquel que ya sí ha sufrido una cierta modificación, pero la especie humana los ha creado y ha habido una adaptación de especies a esos nuevos ecosistemas y que son, bueno, normalmente refugio y fuentes de alimento. Entonces, el paisaje natural, el paisaje cultural está en muchos de ellos. En España podemos determinar que tendremos, por ejemplo, tres grandes paisajes culturales, que uno sería el paisaje cereal, la estepa cerealista, el paisaje del olivar y el paisaje del viñedo, así los entendemos nosotros. ¿Y que han sufrido en los últimos años? Pues bueno, estos paisajes que se habían modelando por el hombre a lo largo de siglos, pues en las últimas décadas han sufrido la intensificación y agrícola, el desarrollo de muchas infraestructuras, la destrucción de zonas húmedas, y eso ha supuesto una alteración muy importante de ese paisaje que hasta el siglo, a mediados del siglo XX, pues tenía un componente como de paisaje cultural. Entonces, bueno, la intensificación ha llevado todo esto. Bueno, por ejemplo, si hablamos en España, solamente en España, el cultivo de cereal como paisaje cultural supone casi 6 millones de hectáreas, el olivar 3 millones de hectáreas y el viñedo 1 millón de hectáreas. Estamos hablando de millones de hectáreas en las que en las últimas décadas se ha perdido muchísima biodiversidad. Si veis el gráfico que hay a la derecha, esto es dentro de un libro de ecología básica, veis cómo a medida que se va intensificando y se va haciendo intensificación agraria, se va produciendo, veis en la tabla de la derecha, una pérdida de biodiversidad, cuando el paisaje es pequeños territorios con sus setos, sus árboles, el río con sus meandros, pues tiene un conjunto, una variedad amplia de biodiversidad. A medida que se va simplificando el paisaje, se va reduciendo la biodiversidad, y cuando ya el paisaje está muy simplificado, pues las especies que albergan estos paisajes culturales es mínima. Entonces,
creo que uno de los grandes retos que tenemos en Europa, sobre todo, es volver a recuperar la biodiversidad en estos paisajes culturales. Yo creo que ahora mismo, por superficie en donde podemos trabajar, por el potencial que puede ofrecer eso y por el cambio sociológico que se está produciendo, de que muchos agricultores empiezan a contemplar la biodiversidad como parte de su patrimonio. O sea, creo que es muy importante porque lo estamos percibiendo. Entonces, bueno, yo creo que eso es importante. Es algunos casos de fotos aéreas desde 1940 de una zona de Palencia, donde a medida de que las concentraciones parcelarias, que es entendible desde el punto de vista de la producción agrícola, pues iban conllevando pues, a unas concentraciones parcelarias, a una ampliación de las parcelas, pero se acababa con ello pues, las lindes, las charcas, las lagunillas, y hasta que, bueno, pues hoy en día son grandes fincas, grandes propiedades que albergan mucha menos biodiversidad de la que había en estos hace 40 o 50 años. Entonces, como os digo, son 10 millones de hectáreas de esos paisajes culturales con los que nosotros trabajamos, y que serían, como os decía, las estepas cerealistas, los olivares y los viñedos, y en los que tenemos algunas especies tan representativas de las estepas como la butarda, que tenemos algunas de las poblaciones más importantes del mundo en la geografía española, rapaces pequeñas como el mochuelo, muchísimas aves ligadas al olivar, y en los viñedos pues el tema del murciélago, y que la intensificación agraria, el uso de insecticidas, pesticidas, pues ha provocado pues, una disminución brutal de las especies animales ligadas a esos hábitats, a esos paisajes culturales. Si ves en la gráfica, todas las aves ligadas a las zonas agrícolas han sufrido una regresión brutal. Y es un poco el objetivo, es intentar revertir esta situación, y yo creo que ya hay muchísimas organizaciones, muchísimas administraciones que plantean la propia política agraria comunitaria, que también está en entredicho por muchos sectores, pero quieren reconducir toda la producción agraria para hacerla compatible con la sostenibilidad y con la presencia de esta biodiversidad. Algunos proyectos de GREFA vinculados con estos paisajes culturales, pues por ejemplo el restablecimiento del control de la relación predador-presa en medios agrícolas de secano, con el control biológico del topillo, era una plaga de roedores que afecta periódicamente al campo castellano, y el uso y potenciar el control biológico con especies predadoras que actúan directamente sobre el topillo campesino, pues nos ha posibilitado crear una línea nueva de trabajo con muchísimos agricultores en muchas de las provincias de Castilla y León. Asimismo, pues bueno, veis poco la recuperación de setos entre parcelas que conllevan estudios paralelos para potenciar especies como la comadreja, que también es un gran depredador y que restablece ese equilibrio predador-presa que básicamente se ha desaparecido de todas zonas. Otros paisajes culturales que estamos trabajando mucho en los últimos años es en los viñedos. Además, ahí sí que hemos visto cómo la idea de la biodiversidad se ha visto muy reforzada, sobre todo en viñedos de alto standing. Han incorporado la biodiversidad como un factor, bueno, como para mejorar su imagen y su marca. Entonces, bueno, pues tenéis algunos viñedos ahí. Entonces, simplemente la colocación de muros de piedra, potenciar los murciélagos para acabar con la polilla de la vid, por ejemplo, para contribuir de una forma creación de charcas entre los viñedos. Son pequeñas acciones que contribuyen de una forma muy decidida a favorecer la presencia de biodiversidad, y que en absoluto perjudican la producción, o sea, porque el mito, la idea de que la biodiversidad es incompatible con la producción agrícola es una cosa que está cayendo por su propio peso, y ya mucha gente reconoce que es un plus y que contribuye. De hecho, la fauna auxiliar que se aplica ya para la lucha de plagas, de pulgones, de otros insectos, es una cosa que se está practicando, se está desarrollando a un ritmo brutal, y que va a ser el futuro también de la agricultura, y ahí es donde tenemos que estar ahí en primera línea para potenciar toda la biodiversidad. Por ejemplo, en los olivares se ha trabajado mucho, en las zonas en los cítricos hemos trabajado pues, en las cubiertas verdes, que algo se araban entre los árboles todo, ahora ya en olivares lo estamos viendo cada vez con más frecuencia, y eso automáticamente genera una biodiversidad estupenda y maravillosa,
que permite la presencia pues, de lechuzas, de cernícalos, de aves, de pequeños pajarillos, de muchos insectos que contribuyen con su actividad al control de plagas y que reequilibran los procesos ecológicos. Tenemos una parcela demostrativa donde contamos todo esto en Villalar de los Comuneros, una parcela de unas 4 hectáreas, donde tenemos ciertos cultivos y donde llevamos a agricultores a explicarles que la presencia de polinizadores en qué contribuye, cómo el control biológico reduce las plagas de roedores, de ratas, de ratones, que afectan a su producción, cómo determinar fauna auxiliar de insectos mejora la productividad de frutales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto es un proyecto demostrativo que llevamos ya unos cuantos años trabajando en ello. Y luego, por último, estaría el hábitat humano y biodiversidad. Bueno, pues que, como todos sabes, con la revolución neolítica y el sedentarismo, empiezan las construcciones y empieza la domesticación de animales, y que este mismo hecho pues, trajo consigo pues, que muchas especies silvestres se ligaran a estos espacios habitados por el ser humano. Entonces, es lo que se conoce como la fauna antrópica, entre los que algunos exponentes o algunas especies históricamente valorados, como son la golondrina, el cernícalo primilla, la cigüeña, son los prototipos de especies antrópicas que están muy ligadas al medio humano. Entonces, también con la presencia humana, pues evidentemente, pues, en los hábitats humanos aparecen otras especies que no tan deseadas, pues, por ejemplo, los roedores. Entonces, ello también llevó a aplicar determinadas ideas o soluciones ingeniosas, ¿no? La domesticación de especies muy especialistas en roedores, como son los gatos o las razas de perros ratoneros. En España tenemos, creo que, 4 razas de perros ratoneros que son especialistas en ratones y ratas, y que están desde las bodegas de Jerez hasta en muchísimas zonas de la albufera de Valencia. Entonces, bueno, son formas en las que razas que han evolucionado paralelo a ello, como han evolucionado, por ejemplo, determinados modelos constructivos para el almacenamiento de animales, como han sido los silos o los hórreos, que son construcciones muy típicas ligadas a esos hábitats, ¿no? Y luego, dentro de estos, ya en otra fase de la historia de la evolución del desarrollo urbano, pues evidentemente nos encontramos con otros tipos nosotros hemos separado y siempre trabajamos, cuando trabajamos en este tema de fomentar la biodiversidad en ámbitos urbanos, pues separamos mucho lo que son las infraestructuras, que también tienen su potencial para albergar biodiversidad, y luego lo que es puramente el ámbito urbano, ¿no? Entonces ahí veis presas, tendidos eléctricos, balsas de riego, viaductos. Entonces, bueno, ahí sí que es verdad que, por ejemplo, toda la infraestructura es importante y es relevante, cómo se ha incorporado todo el tema de medidas compensatorias, de medidas correctoras por el impacto que ocasionan estas infraestructuras, y de alguna manera, pues bueno, eso también nos ha posibilitado hacer determinados proyectos ligados a esas medidas compensatorias. Todos sabemos que una infraestructura suele generar conflictos o alteraciones del medio ambiente, pero es verdad que en el caso de que se tengan que hacer por necesidad social o económica o de comunicación entre zonas, pues evidentemente se pueden aplicar muchísimas medidas compensatorias, muchísimas medidas correctoras, y yo creo que eso se está interiorizando por parte de un amplio sector de la construcción, de las empresas públicas y privadas que trabajan en ello. Y luego, en el ámbito urbano, que haría referencia solamente a edificaciones, edificios defensivos, religiosos, parques urbanos, periurbanos, pues bueno, también es unas zonas donde nosotros hemos trabajado mucho. Entonces, bueno, algunas de las actuaciones en ámbitos urbanos pues serían todo lo que hemos trabajado en iglesias para fomentar o posibilitar la presencia de determinadas especies cuando se hacen restauraciones o arreglos de tejados, fundamentalmente. Veis ahí, pues ahí en la iglesia de Meco, arreglando unos mechinales que se iban a tapar, conseguimos que en su momento se pudieran no tapar, no sellar, sino que se permitiera el acceso del cernícalo primilla, pero no solo el cernícalo primilla, es que luego se metían mochuelos, que luego se mete el vencejo, se meten los gorriones, y es verdad que lo que podía ser una torre estéril, muerta, pues de repente lo conviertes en un punto de biodiversidad
enormemente interesante. Hemos trabajado mucho, pues bueno, en depósitos de agua, hemos trabajado mucho hasta en campos de golf para fomentar la biodiversidad, que aunque a veces parece una contradicción, pero puestos a ello, pues también se puede generar biodiversidad en sitios donde también hay una intensificación muy grande de la actividad, pues con fungicidas, herbicidas, etcétera. Entonces también hay que revertir esa situación para fomentar la biodiversidad y darles un plus añadido, o que asuman esto, que la biodiversidad es un plus añadido a su campo de golf o a esa zona. Hemos trabajado mucho en castillos, trabajamos mucho en edificaciones como los silos, que son edificaciones que están abandonadas y que son lugares idóneos para albergar un montón de fauna, porque son construcciones altas, muy sólidas, que nos han permitido restablecer muchísimas colonias de Cernica loprimilla en amplios corredores de la península ibérica. Y bueno, pues por ejemplo, otro proyecto es la recuperación de las casetas, antiguas casetas de transformación eléctrica, por algunas empresas eléctricas que nos las han cedido, para habilitarles como lugares, puntos como transformadores de biodiversidad, como lugares donde se puede fomentar la biodiversidad para muchas especies, desde la lechuza, pequeños pajarillos, insectívoros, etcétera, etcétera. Balsas de riego. Una balsa de riego no tiene por qué ser una masa de agua que no tenga biodiversidad. Se pueden crear islas, se pueden crear balsas ligadas a esas balsas. Hay que mejorar toda la mortalidad que ocasionan estas balsas, creando formas de que puedan salir a esas especies que recurren al agua como una necesidad de vida, y hechos tan significativos, por ejemplo, balsas de depuración que se utilizaban antes, que hoy se han convertido en auténticos vergeles y que albergan muchísima fauna, y en la que hemos trabajado pues recuperando especies como el calamón o como el galápago europeo en muchos de estos sitios. Infraestructuras. Evidentemente, muchas infraestructuras son un problema para las aves. Muchas infraestructuras se ven afectadas por la instalación de nidos. Entonces, bueno, evidentemente, como cuando se afecta un tejado de una iglesia románica, un nido de 500 kilos, pues también hay que intervenir, y hemos intervenido sin mayor problema con las autorizaciones y los permisos competentes. El tema de electrocución, pues se está trabajando mucho para que muchas especies que utilizan las torres eléctricas como posadera, no les sea una trampa mortal y que no se electrocuten. Y en muchos casos estas mismas infraestructuras pues nos han permitido colocar nidos para especies donde no tenían un nicho o lugares donde reproducirse. También en esas infraestructuras como viaductos, carreteras, el trabajar para diseñar pasos de fauna, gateras que no conviertan estas infraestructuras en trampas mortales, es relevante. Bueno, concluyendo, creo que estamos en un momento muy interesante. Nuestros 40 años hemos asistido a que al principio era toda una pelea cada vez que había que proteger una colonia, por ejemplo, de Cernica loprimilla en un edificio histórico. Cuando empezaba la restauración era una pelea brutal con las entidades públicas o privadas, con los constructores, con los arquitectos, a pasar a un momento en el que hay una colaboración muy estrecha en muchos de los proyectos en los que estamos trabajando. Creo que algunos de ellos van a salir a lo largo de estas jornadas, y yo animo a todo el mundo a que esto sea un proceso ya irreversible, y que nunca más nos tiren una colonia de Cernica loprimilla o se tapen los huecos para donde cría el vencejo con criterios puramente de mantener una edificación bonita, sino que también se contemple la biodiversidad en todo este tipo de patrimonio cultural. Y poco más. Muchas gracias. Y